Muy buenas tardes a todos, buen provecho. Gracias por estar aquí. Agradezco de forma especial al comité organizador, al doctor Daniel Landrón, por habernos invitado a participar en esta interesante jornada. Luego de estar aquí, pues me he sentido todavía más satisfecha de haber decidido participar, haber aceptado la invitación, porque entiendo de que lo que vamos a hablar esta mañana, pues será muy provechoso para todos. Aquí hay mucha gente joven y es la gente que básicamente necesita conocer esto para poder tomarlo en cuenta y evitar las muertes súbitas. Así que lo que estamos viendo aquí es una diapositiva muy interesante y es que nos hacemos la pregunta, ¿cómo morimos? Recordemos que la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte en cualquier parte del mundo, que más de 17 millones de personas mueren cada año, que está estimado que para 2025 más de 23 millones de personas van a morir. Y que el 50% de las muertes producidas por enfermedad cardiovascular ocurren de manera súbita. Así observamos estos pequeños y grandes círculos donde vemos que la enfermedad cardíaca, de todas las enfermedades que están ahí, es la causa más probable de muerte. Uno de cada 4 personas que estamos aquí, como dice un querido amigo mío, ya estamos en proceso de enfermedad y vamos a morir de enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que sabemos hoy es que entre el 75 y 80% de las muertes súbitas cardíacas son debidas a enfermedad coronaria y que esta ocurre entre 0.1 y 0.2% por año, o sea, es 4 a 6 veces mayor que la de la población general. Y entre el 5 y 10% de los casos de muerte súbita se van a presentar en un corazón que cuando lo estudiamos lo encontramos macroestructuralmente sano. Es más frecuente la muerte súbita en los hombres y cerca de 300.000 casos se presentan cada año en países desarrollados como los Estados Unidos. Es importante que sepamos que entre el 40 y el 60% de los pacientes resucitados de muerte súbita mueren en el proceso de hospitalización. Y de acuerdo a este estudio necrópsico de Subirana y colaboradores, como observarán, la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de muerte súbita cuando son estudiados, cuando son analizados desde el punto de vista necróptico, comprobando lo que sabemos, lo que está establecido. Cuando decía que solamente entre el 40 o 60% de los pacientes resucitados de muerte súbita, o sea, que este 60% moría en el proceso de hospitalización, quería señalar que esto es una cifra alarmante, porque observemos esto, solamente el 25% de los pacientes que tienen un episodio de muerte súbita son recuperados si tienen un episodio fuera de casa. Si ese episodio ocurre en la casa, pues las posibilidades de ser recuperado, ese ser humano todavía es más baja. Y de esa recuperación de vidas que oscila entre un 11 y un 25% si es fuera o en casa, solamente entre el 40 y el 60%, o sea, de ellos entre el 40 y el 60% van a morir en el proceso de hospitalización, o sea que la mortalidad en los pacientes con episodios de muerte súbita es excesivamente elevada. Y la muerte súbita se puede presentar a cualquier edad. Sin embargo, se hace especialmente frecuente a partir de los 35 y 40 años, especialmente cuando estamos frente a un episodio de isquemia aguda. También en la isquemia crónica se puede presentar la muerte súbita, pero especialmente cuando estas enfermedades se acompañan de insuficiencia cardíaca. Así que lo que sabemos hoy es que la muerte súbita es el estadio final de una cadena de eventos que conducen a una parada cardíaca, en general por fibrilación ventricular o menos frecuente por una bradiarritmia extrema. En todos los casos hay una serie de factores moduladores y o desencadenantes que actuando sobre el miocardio vulnerable van a precipitar la aparición
de muerte súbita. Así que hay enfermedades predisponentes para que esto suceda. Y hablaremos de las cardiopatías que predisponen. Tenemos la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca y las anomalías genéticas, como observamos aquí. Y los factores de vulnerabilidad miocárdica pues van a ser la isquemia, la disfunción del ventrículo izquierdo y la predisposición genética. Por lo general, tanto la cardiopatía isquémica como la insuficiencia cardíaca se encuentran interconectadas y muchas veces la anomalía genética va a acompañar esta combinación, porque no solo el factor genético es un papel importante en aquellas enfermedades con trastornos genéticos como las canalopatías, sino que el factor genético también juega un papel importante en que se produzcan episodios de muerte súbita en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica y con insuficiencia cardíaca. Así que, por ejemplo, cuando hablamos de cardiopatía isquémicas, tengo una aquí. Cuando hablamos pues de cardiopatía isquémica, tenemos que ver qué es lo que pasa en cuanto a vulnerabilidad, y vemos que la vulnerabilidad miocárdica está dada de forma aguda, pero también está dada de forma crónica. Y que en la forma aguda es una placa vulnerable más un estado procoagulante lo que ocasiona el problema. Y que en la etapa crónica pues es una cicatriz después de un individuo haber tenido un infarto. Los factores moduladores están las arritmias, el ritmo circadiano y el sistema nervioso autónomo, que juegan un papel muy importante para que este miocardio vulnerable pueda desencadenar, ¿verdad?, el síndrome coronario agudo, donde se produce inestabilidad eléctrica en el caso de la isquemia aguda, bloqueo AV o rotura cardíaca, que lleva finalmente a la aparición de fibrilación ventricular o bradiarritmias. En el caso del miocardio vulnerable por una enfermedad crónica, cicatriz, un infarto, pues la taquicardia ventricular por mecanismo de reentrada alrededor de la cicatriz puede generar entonces una fibrilación ventricular, y todos estos factores llevar a la producción o a la aparición de un episodio de muerte súbita o paro cardíaco súbito en estos pacientes. Pero también pasa en la insuficiencia cardíaca. Existe también un miocardio vulnerable que puede ser dilatación o fibrosis, y aquí hay factores predisponentes o desencadenantes como lo son el sistema nervioso autónomo, que siempre va a jugar un papel muy importante, las arritmias ventriculares y supra, las alteraciones iónicas y metabólicas, fármacos y embolia pulmonar. ¿Qué pasa aquí? La dilatación puede producir inestabilidad eléctrica, fibrilación ventricular y muerte súbita. Pero también se puede presentar un shock cardiogénico, disociación electromecánica, parada cardíaca, y todo esto va a llevar a muerte súbita. Es el mecanismo en que se presenta la muerte súbita en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que tiene presencia de factores vulnerables. Un miocardio vulnerable con factores desencadenantes o predisponentes. Así que también esto pasa con los trastornos eléctricos primarios o canalopatías, como el síndrome de Brugada, el síndrome de QT corto, los síndromes de QT largo, la taquicardia ventricular catecolaminérgica, entre otras. ¿Y qué es lo que observamos? Por ejemplo, aquí observamos que lo que hay, el miocardio vulnerable aquí está generado por una dispersión heterogénea de la repolarización, que lleva a inestabilidad eléctrica. Por lo general se desencadena una arritmia ventricular de fase 2, porque se genera por los trastornos que se producen en la fase 2 del potencial de acción, con los trastornos en los canales iónicos, que se manifiesta por las diferentes enfermedades que les acabo de mencionar. Se produce una fibrilación ventricular, y entonces eso puede generar una muerte súbita en estos individuos. Con relación a la miocardiopatía hipertrófica, obviamente los factores desencadenantes o moduladores serán la actividad física, las arritmias supraventriculares. Aquí lo que hay es una hipertrofia o desestructuración que pues lleva a una inestabilidad eléctrica con la generación de fibrilación ventricular y muerte súbita. Ese es el mecanismo por lo que se mueren los pacientes que tienen riesgo con miocardiopatía hipertrófica. En el síndrome de Walsh-Parkinson-White,
La fibrilación auricular con respuesta ventricular muy rápida será el factor modulador desencadenante frente a una vía anómala, una vía accesoria de alto riesgo, que produce una inestabilidad eléctrica en el ventrículo izquierdo con una consecuente fibrilación auricular y muerte súbita. Entonces, lo que sabemos es que existe una clara relación, una clara y estrecha relación entre la isquemia aguda y la muerte súbita. Sus consecuencias tienen una gran importancia en la aparición, en especial debido a las características de la cicatriz y de la asociación con la disfunción del ventrículo izquierdo. Un gran número de casos de muerte súbita ocurren como primera manifestación de un síndrome coronario agudo y representan un gran porcentaje de la carga total, como dije al principio, de muerte súbita. Así que observemos esto. Y es la evidencia clara de que la isquemia aguda se relaciona con la muerte súbita. En aquellos individuos, ¿verdad?, con clínica de isquemia aguda, se ha observado que entre un 25 y un 50% pues tienen evidencia electrocardiográfica, y también se ha observado que cerca del 35% de los pacientes que tienen síntomas de isquemia aguda pues aparecen alteraciones electrocardiográficas en un monitoreo ambulatorio de Holter. Pero cuando nos vamos a la evidencia angiográfica, entonces observamos que hay oclusión coronaria aguda en pacientes sobrevivientes a una parada cardíaca fuera del hospital. Y si nos vamos a las evidencias anatomopatológicas, pues vemos que la trombosis aguda va a aparecer entre un 40 y un 50% de los casos. El resto de los casos, del porciento que no he mencionado, pues va a corresponder pues a una arritmia maligna que puede ser una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Así que lo que vemos aquí es una tira electrocardiográfica que muestra una extrasístole supraventricular, una extrasístole auricular, que genera una pausa post-extrasistólica con una extrasístole ventricular, con un periodo o intervalo de acoplamiento más corto, ¿verdad?, que es capaz de generar una fibrilación ventricular. Eso es lo que normalmente podemos observar en los pacientes con isquemia aguda. Esas son de las arritmias, es la arritmia que complica el paciente, y por eso que ellos se mueren súbitamente. Aquí observamos otro ejemplo también, una extrasístole supraventricular que genera una pausa postetrasistólica con una extrasístole con un periodo o intervalo de acoplamiento bien cortito, que se comporta como fenómeno de RNT y pues desencadena este episodio que da al traste con la vida del paciente. Como nosotros sabemos todos que existe infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. ¿Por qué traigo esto a colación? Y es que lo que se ha observado es que los pacientes que tienen infarto sin elevación del segmento ST, por ejemplo, en este estudio, este registro que se publicó en el 2009, publicado en esta revista, lo que se trató fue de observar cuál era el comportamiento clínico de los pacientes ingresados que habían tenido un infarto no ST elevado. Y lo que se observó aquí fue que hubo una reducción tanto en eventos fatales y muerte en los pacientes que tenían un infarto agudo al miocardio no ST elevado cuando se comparaba con aquellos pacientes que sí tenían un infarto con segmento ST elevado. Y es que existen factores genéticos en el desarrollo de la fibrilación ventricular en el síndrome coronario agudo, era lo que le mencionaba al principio, que no solamente los trastornos genéticos eran los responsables de las muertes producidas por los trastornos eléctricos primarios como síndrome de Brugada, síndrome de Cutelargo, etcétera, sino que se han descrito factores genéticos en el desarrollo, asociación entre la densidad de la corriente transitoria de salida de potasio, responsable por ejemplo el síndrome de Brugada y otros síndromes de onda J, como los síndromes de repolarización precoz, y la aparición de fibrilación ventricular durante los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST. También se ha demostrado la alta incidencia de fibrilación ventricular entre los varones en el infarto inferior con compromiso ventricular derecho.
Esto porque las cicatrices, porque los varones tienen pues también una mayor densidad de la corriente iónica transitoria de la salida de potasio, y entonces eso lo hace más vulnerable a presentar fibrilación ventricular cuando tienen un infarto de este tipo. Estas interacciones genéticas probablemente sean cruciales para explicar la aparición de arritmias ventriculares fatales que aparecen en algunos pacientes y en otros pacientes con las mismas características no suele aparecer. Así que esta gráfica que vemos aquí muestra el potencial de acción que nosotros conocemos, ¿verdad? La repolarización ventricular, y observamos que esto es una diferencia entre epicardio y células menos M que genera un gradiente que es bastante normal y produce una manifestación electrocardiográfica que es completamente normal. Pero en este caso, en el síndrome de QT largo, fíjense que hay una diferencia entre tanto las células epicárdicas como las células M, que produce un gradiente de voltaje. Es lo mismo que pasa en el síndrome de Brugada. Ese gradiente de voltaje, que en este caso es en las células epicárdicas y endocárdicas, produce una dispersión heterogénea de la repolarización que es capaz de desencadenar arritmias en fase 2, y ese es el mismo principio que se aplica para los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo con el intervalo ST elevado. Y recordemos pues que los síndromes de onda J están clasificados como adquiridos, como congénitos y adquiridos, y entre los adquiridos tenemos la hipotermia y uno muy interesante que es la elevación del segmento ST en el marco de un infarto agudo del miocardio. ¿Y qué es lo que se ha observado? Que estos pacientes tienen episodios de tormentas eléctricas ventriculares que pueden llevar al paciente a tener un episodio de muerte súbita. Pero en estos pacientes se ha detectado la mutación de ese SCN5A, que es el gen mutante responsable de casi de la mayoría de los síndromes de Brugada, ¿verdad? Que todos conocemos que es una mutación genética y que varios canales pueden estar afectados, pero el más aislado, el SCN5A, pues también se ha encontrado, se ha podido aislar, se ha podido detectar una mutación genética en aquellos pacientes con síndrome coronario agudo ST elevado que han tenido tormentas ventriculares o tormentas eléctricas. Así que en el 2007 se publicó este estudio donde que por primera vez se pudo aislar esta mutación genética en pacientes con tormentas eléctricas en el marco de un síndrome coronario agudo o un infarto agudo ST elevado. De ahí la asociación genética en este grupo de pacientes y el por qué muchos pacientes tienen arritmias malignas ventriculares, fibrilación ventricular y otros no en el marco de un infarto. Existen otras variantes genéticas asociadas a muerte súbita. Se han identificado locus en el cromosoma 21 que se ha asociado con mayor riesgo de fibrilación ventricular en los pacientes con un infarto agudo del miocardio, pero también se han identificado polimorfismos que se asocia con menos riesgo de muerte súbita en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica, y también se han identificado alelos raros con mayor riesgo de muerte súbita para los pacientes con cardiopatía isquémica crónica. ¿Y qué pasa con el paciente después que ha tenido un infarto? Lo que nosotros sabemos que el papel que tenemos que jugar es estratificar muy bien a este grupo de pacientes para llegar para evitar que estos individuos pues lleguen a tener un episodio de muerte súbita por una arritmia ventricular maligna que puede llevar a una inestabilidad eléctrica, el riesgo posinfarto que puede ser por la difusión del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca y muerte súbita, y la isquemia residual también, que puede jugar un papel muy importante en la presentación de estos episodios, un nuevo accidente coronario y la aparición de muerte súbita. Estudios nomofuncionales como el tipo de cicatriz, no todas las cicatrices son iguales, y la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección baja también juega un papel muy importante. O sea que esto es lo que nos va a permitir esta estratificación de riesgo, pues poder realmente disminuir el riesgo de estos pacientes que ya tienen un episodio, que tienen un evento. Y eso está demostrado por algunas diferencias
electrofisiológicas y electroanatómicas en pacientes que, por ejemplo, como en este caso, pacientes aproximadamente de la misma edad, con infarto anterior y con una fracción de eyección 17-18. Observen aquí en rojo, todo lo que es rojo es una cicatriz de infarto y todo lo que es morado pues es todo lo que nos podamos imaginar, tejido sano. Pero aquí, en esta parte, todo este tejido es cicatrizal. Entonces, obviamente, las arritmias se van a presentar con más frecuencia. Es lo que se ha demostrado en aquellos pacientes que tienen una cicatriz mayor con ciertas características, potenciales fraccionados, potenciales aislados, en zonas de conducción lenta y muy lenta, pues son capaces de generar este tipo de arritmia que vemos aquí. Y el paciente, pues, de forma inexorable, sobre todo en el medio que nos desenvolvemos, va a tener una muerte sin que podamos realmente poder rescatarlo. De acuerdo a una publicación de Vallés de Luna, donde él pues quiso observar de qué se moría la gente de acuerdo a la enfermedad cardiovascular de base. Y vemos aquí que la fibrilación ventricular sin taquicardia ventricular, pues es lo que observamos en los episodios de isquemia aguda, como vimos al principio, y que en aquellos pacientes pues con enfermedad coronaria, que no necesariamente que es crónica, la taquicardia ventricular, por lo general generada por una cicatriz, que genera una taquicardia ventricular por entrada y puede entonces convertirse en una fibrilación ventricular y dar al traste con la vida de este paciente o de estos pacientes. Ya en los pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada, vemos aquí que la causa más frecuente de muerte son las bradicardias sinusales. ¿Cómo identificamos nosotros un paciente en riesgo? Ese es el papel que nos toca jugar. Y nos tocará jugar siempre. Aún tengamos las mejores unidades de ambulancia y los mejores sistemas para poder socorrer al paciente a tiempo y poder evitar que esa muerte súbita no sea recuperada. Recordemos esta gráfica y veamos aquí que cuando tenemos los subgrupos de poblaciones, ¿verdad? Vemos que aquellos pacientes con una fracción de eyección baja, por debajo del 35%, tienen bajo o menos un 20% de incidencia de muerte súbita, y si el paciente tuvo una parada cardíaca, ese porcentaje va pues, a aumentar, y si ha sido recuperado después de una fibrilación ventricular, después de un infarto, pues todavía es más alta, es el 30%. Pero con estos pacientes es fácil trabajar, ¿por qué? Porque ya lo tenemos, esos pacientes están identificados por nosotros, son los pacientes que vemos y que nos llegan a la consulta. Ahora, lo difícil es aquí. Fíjense que en la población general, el gran grupo está aquí, pero nosotros no podremos estratificarlos, porque es imposible estudiar a la población general para detectar quiénes de los que estamos ahí estamos en riesgo de tener un episodio de muerte súbita. Así que lo que nos toca hacer son estas recomendaciones, algunas de estas recomendaciones que voy a leer. Un estudio detallado de los familiares de los pacientes que hayan sufrido un episodio de muerte súbita es crucial. Realizar, cuando se atiende a un paciente por otro motivo, un correcto interrogatorio para conocer si existen antecedentes familiares de cardiopatías genéticas, cardiopatía isquémica o factores de riesgo evidentes. En la primera visita médica de un adulto debemos practicar una exploración física adecuada y las pruebas complementarias pertinentes en busca de factores de riesgo. Esa es la oportunidad que nosotros vamos a tener de poder detectar en ese paciente que llegó por una gripe, que llegó por un dolor, que no necesariamente de pecho, pero la historia clínica nos va a arrojar realmente el riesgo que ese paciente puede tener de un episodio de muerte súbita. Realmente poder descubrir a los candidatos de la muerte súbita en la población general es uno de los mayores desafíos de la cardiología moderna, y esperamos que algún día esto pueda suceder en la historia de la humanidad. Muchísimas gracias.